A la academia y a la Escuela de Líderes Católicos por poder brindarme esta oportunidad de compartir un testimonio de la experiencia que se vivió en la transformación de la Fundación Hospital San Pedro. Vamos, compartamos la pantalla, por favor. Ya en este momento, Sofía hizo la presentación de los títulos y del cargo que en este momento desempeño. Simplemente para contextualizarlos, la Academia Nacional de Medicina pues es una institución que tiene más de 130 años y que es por constitución un organismo consultor del gobierno en los temas de salud, educación médica y ética en el ejercicio de la profesión. Es una parte muy importante como ente asesor del gobierno. Los temas, el mensaje que yo quiero dejarles finalmente, ¿cuál es? La contextualización del liderazgo femenino, las condiciones del entorno, hacer un recuento muy pequeño, cómo el liderazgo femenino ha venido posicionándose regionalmente, como en Colombia y como en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, que es donde yo vivo. Dejar un mensaje de que las barreras son restricciones y estas restricciones pues hay que vencerlas de alguna manera. El liderazgo femenino se nace o se hace, un enfoque de mercado o es un enfoque de necesidades. Contarles los casos de éxito en Colombia y los casos de éxito en nuestra región. Bueno, localización es la premisa. Hay que pensar globalmente y hay que actuar localmente. Nosotros no podemos desconocer lo que está sucediendo a nivel mundial, pero tenemos que indudablemente trabajar en el nivel local. Las cosas que suceden en el resto del mundo nos afectan, pero nuestra actividad, nuestra actitud tiene que ser realizada en el sitio donde nosotros vivimos. Hay varios tipos de globalización, la globalización económica, cultural, social, política y tecnológica. Y en todo esto lo que debemos que pensar es cuál es el rol de la mujer ante esta globalización. Existen muchos foros, el foro de Forbes que ha tomado gran preponderancia, en el cual se analiza el rol de la mujer. Ante los nuevos desafíos que se enfrentan, como la pobreza, el calentamiento global, los procesos migratorios, ¿qué debemos hacer nosotros como mujeres líderes? Y el liderazgo no solamente es cuando ocupamos posiciones de alta envergadura, posiciones de mujeres poderosas, sino que este liderazgo va desde el núcleo familiar. Nosotros somos líderes del hogar, somos líderes en el rol que nos toca desempeñar. El pensamiento incluyente para que la mujer sea tomada en cuenta en todos estos estamentos no ha sido fácil. México, por ejemplo, con esa polarización tan fuerte, en un entorno político muy conflictivo, no ha sido fácil que la mujer logre todo lo que está propuesto o está escrito ya por norma y por ley. Sin embargo, en el último objetivo del Foro de Forbes de Mujeres Poderosas se fija un objetivo clarísimo y dice que busquemos espacios de reflexión que provoquen un análisis en positivo sobre el camino que deben tomar las mujeres en las organizaciones. Localización es la premisa, pensar globalmente y actuar localmente. Este término, que fue acuñado por Roland Robertson, un sociólogo británico, fue acogido por todas las culturas, inclusive por la cultura japonesa, en donde se lo conoce como Dochakuka, que en español significa el que vive su propia vida. Un ejemplo de ello es entender por qué Sergio Vittar llama al mundo la aldea global y dice que todos somos ciudadanos del mundo. Hay un tema específico para liderar. Todos sabemos que en este momento estamos trabajando con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que han comenzado desde la época del 2020 y que van hasta el 2050. Son 17 objetivos en los cuales, sí, el objetivo número 5 es dedicación exclusiva a la igualdad de género.
Ojalá más adelante no se necesite que haya una ley que nos haga visibles, sino que con nuestro trabajo y con nuestro liderazgo podamos demostrar y ser tan visible, tan tangible, que ya no necesitamos que haya un objetivo específico. Pero hasta que ese camino se alcance, después de una lucha de muchos años, de un trabajo silencioso, pues seguramente tendrán que haber todavía estos movimientos. Yo siempre he pensado que hay dos caminos. Un camino en el cual las mujeres en las posiciones de liderazgo, en las mujeres en las posiciones de empoderamiento, tengan que ir marcando y hacer visible todo ese trabajo que las mujeres desde el hogar, desde el rol de la agricultura, desde el rol de trabajo más pequeño, vengan haciendo y sea visible, sea tangible y se demuestre esa capacidad y esa vitalidad que tenemos las mujeres para poder alcanzar el liderazgo. Es que las mujeres somos seres privilegiados. Tenemos una mente con unas interconexiones que nos permiten mirar el bosque, no solamente el árbol. Tenemos un corazón que está directamente conectado a un cerebro y que nos permite hacer esas mismas acciones, esas mismas ejecuciones, pero con muchísimo amor. Esos son valores intrínsecos que el momento que son tangibles, realmente transformamos las empresas, transformamos las sociedades y lo hemos visto en los liderazgos, en las presentaciones que se han hecho anteriormente. Casos de estos, el de Rebeca, Kimberly, que nos ayudan a promover, a que seamos nos hagamos. El liderazgo de la mujer inclusive ha convocado a que todas estas organizaciones que vienen trabajando por hacer visible el trabajo de la mujer se unan y creen una especie de indicador que se hace visible, que se analiza en el Task Force Interamericano de Mujeres y que fue visible en el congreso que se produjo en Perú en el año 2018. Finalmente, todas estas organizaciones lo que tienen que hacer es promover y hacer visible todo el trabajo que la mujer viene desempeñando. ¿Cómo está actualmente el papel de la mujer en Latinoamérica? Tenemos que el 34.6% de las mujeres ocupan los escaños en las cámaras bajas y altas. En 8 países, el 40% de las mujeres están representadas en las cámaras bajas. 10 cámaras bajas de la región están presididas por mujeres, sobre todo en Bahamas, Belice, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Perú, San Vicente, las Granadinas y Trinidad y Tobago. 6 países no alcanzan el 20% de representantes de las mujeres en las cámaras bajas. Solo Bolivia y Antigua Barbuda superan el 50% de representación de las mujeres en los cuerpos legislativos. Y en los gobiernos locales vemos que el 24.9% de los escaños ocupados por mujeres en gobiernos locales en América Latina y en el Caribe, y las mujeres gobiernan solamente el 15.5% de las alcaldías. Sin embargo, vemos acá en la diapositiva, en el lado izquierdo inferior, que hay todavía gabinetes paritarios que están alcanzando esta proporción. Chile tiene el 58.8%, Estados Unidos el 50%, Canadá el 49%, Costa Rica el 45.8% y México el 42%. Bueno, así como tenemos mujeres que están en cargos de poder y que ayudan a esta toma de decisiones, también tenemos mujeres que con su arte y con su ciencia de la escritura, de la literatura, han escrito obras que nos ayudan, que en el momento que nosotros las leamos, nos ayudan a encontrar fortaleza en nuestras debilidades. Este libro, Más fuerte que nunca, de Brené Brown, por ejemplo, dice: la vulnerabilidad es el camino hacia la autenticidad y el coraje. Resmaa Shauhani dice: valientes pero imperfecta, que tengamos menos temor al fracaso y que vivamos con más audacia, que nos atrevamos a romper los paradigmas. La clave de la confianza, el arte y la ciencia de la autoconfianza para las mujeres. Este es un libro que nos brinda unas herramientas esenciales para enfrentar las inseguridades y tomar decisiones audaces. Indiscutiblemente, la presencia de la mujer
en las situaciones y en las empresas en donde se puedan tomar decisiones, marcan una diferencia. Nosotros tenemos un pensamiento disruptivo en donde pensamiento y sentimiento se conjugan con la acción, y esto es una riqueza invaluable para el desarrollo de las empresas y de las sociedades. Pensar globalmente y actuar localmente. ¿Hay algún tema vedado para nosotros? Ningún tema está vedado para nosotros. Este es el mapa de Colombia, un país de 52 millones de habitantes, con 32 departamentos, así estamos divididos geográficamente. Un país que, como ustedes saben, ha sido azotado por la violencia, por la presencia de fuerzas insurgentes, por un país con grandes inequidades territoriales, económicas y sociales, pero es un país de gente vibrante, gente laboriosa, en donde el casi 52% somos mujeres. Esta realidad también se repite, luego lo vamos a ver en nuestra realidad local. Así como hablábamos de los libros que nos pueden ayudar, de mujeres que nos ayudan con su pensamiento femenino a encontrar herramientas que nos permitan ser líderes desde el rol que estemos desempeñando, también hay libros que marcan una diferencia. Este es un libro que para mi vida ha sido muy efectivo. Se trata de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro de Stephen Covey, estoy casi segura que muchas de ustedes, o si no todas, lo conocen. Y este libro tiene una cosa muy importante. En uno de los ejercicios a los que lo convocan le dice, coja una hoja en blanco y ponga un punto en la mitad. Ese punto es usted. Luego vaya haciéndole círculos, que son los círculos de influencia. Vaya haciéndole círculos cada vez el más cercano, el que está un poquito más distante, el que está más distante, hasta que toda su hoja esté llena de círculos. Y entonces, usted conozca lo que está sucediendo en todos los otros círculos, pero no se angustie ni se preocupe, porque la preocupación definitivamente la desgasta. Preocúpese de trasladar un pensamiento positivo, energético, lleno de solidaridad, de acción, de amor, de compasión a todos los círculos suyos. Vaya transformando con su pensamiento y con su comportamiento, con su actuar, a ese círculo que está bajo su mayor cercanía de influencia, y así usted va transformando el mundo. Al lado vemos nosotros un pensamiento de Mahatma Gandhi que me encanta, que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente para tener una percepción más clara de este mundo que nos toca vivir. El liderazgo de las mujeres en el mundo, en Colombia, lo vamos a ver y lo vamos a ver luego. El liderazgo de las mujeres en las convenciones y en los compromisos internacionales, ¿a qué nos llama? A la acción, a que sigamos impulsando el liderazgo no solamente desde los cargos de poder, sino desde el rol que estemos desempeñando. Aportarle a la democracia y aportarle a la sociedad. Hay dos caminos, un camino de las mujeres que van buscando y transformando, como les decía, y otro camino de las que con nuestro actuar también vamos transformando las sociedades. El departamento de Nariño se encuentra situado al sur de Colombia. Tenemos frontera marítima y terrestre con el Ecuador y vivimos mucho del comercio y de la interrelación comercial con este vecino país. Nariño, por estar situado al sur de Colombia, tenemos una situación geográfica distante del centro de la capital, del centro de Colombia. Tenemos una sola vía importante de comunicación con el resto del país, que es la carretera panamericana. Y tenemos un aeropuerto que cuando estamos en invierno, cuando hace mucho frío, se nubla y entonces se cierran los vuelos y la gente no puede llegar. Y cuando hay invierno, se derrumba la carretera, ahí se presentan derrumbes por nuestra topografía, por nuestra geografía, y se cierra la carretera y quedamos incomunicados prácticamente. Por fortuna, en esta era de la virtualidad podemos seguir trabajando y comunicándonos, pero esta situación geográfica ha limitado mucho el desarrollo de Nariño. Nariño es un ejemplo de resiliencia, Nariño es un ejemplo de empoderamiento, y Nariño tiene el 51.4% de mujeres. Entonces, Nariño es un ejemplo dentro del trabajo y el liderazgo de las mujeres. ¿A qué nos convoca la vida? ¿A qué tipo de liderazgo a las mujeres? ¿A ser parte del problema o a ser parte de la solución? Indiscutiblemente, a ser parte de la solución.
El liderazgo de las mujeres marca la diferencia por nuestro estilo de pensamiento, por nuestro estilo de sentimiento y por nuestro estilo de actuación. Tenemos derecho a participar en la toma de decisiones en condiciones de igualdad y tenemos derecho a generar disrupciones innovadoras. Cuando uno en una empresa que solo habla de cifras o solo habla de elaborar un producto y uno llega y le presenta el amor, la compasión como uno de los valores para poder elaborar, se presenta una disrupción. Todo el mundo dice, o sea, tal vez estamos fuera de foco. ¿Cómo así que estamos hablando de amor cuando lo que estamos haciendo aquí es una empresa de producir zapatos, de producir maquinaria, de producir tecnología? No. El amor es la base de todo y en eso las mujeres creo yo que tenemos una capacidad muy grande y esa es una de las ventajas. No solamente el amor, sino esa capacidad de pensar, ese sexto sentido del que siempre se ha hablado y que es verídico. Nosotros tenemos la posibilidad de adelantarnos, de visualizar lo que otras mentes no pueden visualizar. En Colombia, ¿cómo estamos? Cargos de máximo nivel decisorio llegó al 46% en la vigencia del 2021 y al 51% en salud y al 51% en otros cargos. La Constitución de Política de Colombia, que es una constitución que se creó en el año 91, en los artículos 13, 40 y 43, habla de la participación de Colombia, de las mujeres, perdón, y también hay una meta para lograr el 50% de la participación en todos los cargos directivos en el Estado colombiano. No ha sido fácil, no hemos logrado todavía ese 50%, pero estamos trabajando y estamos marchando a pasos agigantados, creo yo, para conseguir esta igualdad. También se creó una famosa ley de cuotas para que en los escaños públicos estuviéramos el 50-50. No lo hemos logrado, pero estamos a punto de lograrlo. En el campo de la salud, que es el campo en el cual nosotros vamos a hablar, el 79% de la fuerza laboral del sector salud está compuesto por mujeres. ¿Por qué? Porque acuérdense que la enfermería, el cuidado, siempre había venido siendo objeto de las mujeres, o sea, y siempre lo ha venido ejerciendo la mujer. Entonces, todavía, tanto las auxiliares de enfermería como las enfermeras profesionales, un 79% de la fuerza laboral de las instituciones somos las mujeres. Entre los profesionales médicas menores de 40 años, el 58% son mujeres, y hablando con las universidades nos comentaban que el 80% de los estudiantes son mujeres en unas, en otras el 70%, el rango va entre el 70 y 80% de mujeres que están buscando profesiones médicas o profesiones de asistencia en salud. Un dato que parece que no fuera tan interesante, pero que lo traje a colación, es que 978.600 mujeres están inscritas en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud en Colombia. Y de estas, el 80% tiene doctorado. Esto tiene un mensaje muy grande de cómo esas barreras o restricciones que se presentaban antes hasta para el acceso a la educación se han ido superando. Esto no quiere decir que desconozcamos una realidad en donde todavía hay mujeres que no han alcanzado ni siquiera la igualdad para la primaria. Esas son realidades y para eso están esas mujeres que están en los cargos directivos y en los cargos de poder para ir buscando soluciones y alternativas que permitan que esas barreras se vayan superando, que esas restricciones se vayan superando. Mientras tanto, nosotros con nuestro liderazgo en el día a día y en la cotidianidad, desde el rol que nos toca representar, vamos alcanzando y vamos demostrando el trabajo que la mujer realiza. En el departamento de Nariño y en la ciudad, su capital es Pasto. Un dato importante es que la Escuela Normal de Superior de Pasto, que estaba creada para formación en educación, fue creada en Pasto, primero para las mujeres antes que para los hombres, 8 años antes. En el año de 1920, Marcos Fidel Suárez, el presidente de Colombia de esa época, creó ya una ley que impulsa la preparación de la mujer como comadrona y como enfermera. La formación educativa, pues siempre ha sido relevante y ha estado a cargo de las comunidades religiosas históricamente, y en Nariño, en Pasto, la comunidad belemita, la comunidad franciscana, llegaron más o menos alrededor de 1905, 1906 y 1908.
La primera promoción de enfermeras auxiliares en Pasto fue en el año de 1958, pero ya en el año de 1957 habían llegado a nuestra región 3 enfermeras profesionales y una mujer médica que llegó, la primera mujer médica como mujer, porque los médicos sí habían llegado antes, en el año de 1964. En 1974 llegan las primeras bacteriólogas a la región. ¿Y por qué es importante este dato? Porque la bacteriología antes era una profesión en la cual eran sobre todo estudiantes hombres y la ejercían los hombres. En 1974 llegan las primeras médicas especialistas y subespecialistas, o sea, oftalmología fue una de las primeras subespecialidades, medicina interna. En el departamento de Nariño, ¿cómo está conformada la salud? Existen 2 secretarías muy importantes. La una, que depende de la gobernación, es decir, que rige toda la salud del departamento, y la otra que rige la salud del municipio, de la ciudad de Pasto. Actualmente existen 13 instituciones de salud y esas 13 instituciones de alta complejidad, es decir, que prestan servicios de muy alta complejidad, están regidas en el 80% por mujeres. Cuando estas secretarías de salud, el instituto que depende de la gobernación se llama Instituto Departamental de Salud, fue regido por primera vez por una de nuestras panelistas anteriores, por primera vez una mujer, con la doctora Sonia Gómez, que estuvo con nosotros la semana anterior en su conferencia, y desde que las mujeres demostraron con su liderazgo cómo se ejercía una dirección en una Secretaría de Salud, solamente en una ocasión ha vuelto a haber un secretario de salud hombre. Las otras todas siempre han sido secretarias de salud mujeres con una labor y una gestión que ha sido reconocida inclusive en el nivel nacional. Preservar lo conseguido para alcanzar lo soñado. Vamos a hablar del trabajo que realizamos en la Fundación Hospital San Pedro. No voy a entrar mucho en detalle del modelo de gestión que se realizó, pero sí hay unos puntos que son importantes tenerlos en cuenta porque marcan esa diferencia de pensamiento. Preservar lo conseguido, porque yo digo que todo lo que hemos vivido las mujeres, independientemente del rol que nos haya tocado desempeñar, es un logro, es una escuela, es una estadística, es una enseñanza, y por lo tanto siempre hay que tenerla tangible y palpable, no para victimizarnos o para decir lo que sufrimos para alcanzar algún tipo de éxito, sino porque eso fue un libreto de enseñanza para que nuestros sueños sigan siendo alcanzados y para que podamos seguir soñando. El entorno, los hitos del liderazgo. El entorno está para todos. Nosotros actuamos entre la emoción y la razón, o nos dedicamos a ser parte del problema o nos dedicamos a ser parte de la solución. Tenemos que preocuparnos relativamente, lo que tenemos es que ocuparnos, tenemos que actuar y así indudablemente obtendremos resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender los caminos que debemos tomar. Este Hospital San Pedro, que nació en el año de 1887, en el año de 1950 funcionaba en esta casona grande que ustedes logran ver. Esta es una foto que me encanta porque va a demostrar todo el camino recorrido por esta noble institución. Es una fundación privada sin ánimo de lucro de naturaleza católica. En el año de 1950, gracias a la donación de un filántropo, de un señor, don Pedro Vela y Figueroa, de la ciudad de Pupiales, que entre otras cosas, les cuento, nunca tuvo descendencia y cambió de esposas 6 veces, porque pues simplemente era culpa de la mujer el hecho de que no pudiera tener familia. Entonces jamás se hizo un estudio, un análisis, sino que simplemente cambiaba de esposas para poder dejar una descendencia. No la tuvo y dejó grandes legados que ayudaron, y entre esos legados el más importante es haber dejado unos recursos para que se construya este Hospital San Pedro. Así comenzó a construirse, como ustedes ven, con un diseño arquitectónico muy parecido a algunos hospitales que se encuentran en Europa, porque dentro de su construcción participó también un arquitecto alemán junto con arquitectos de nuestra ciudad.
Este fue el hospital que yo recibí en el año 2006. Del 2006, el bloque grande que ustedes ven es el bloque en el cual estaban las camas, los servicios de prestación de servicios de hospitalización, y el bloque pequeño que ustedes ven a la izquierda estaba la parte administrativa y los servicios de consulta externa. Teníamos unos colores que no eran alegres, en un cielo que a veces amanece muy azul y otras veces, la mayoría de las veces, amanece con nubes. Estamos situados en las faldas del volcán Galeras. Teníamos pobreza absoluta porque al ser de naturaleza privada, naturaleza jurídica privada, guión o doblemente privada. ¿Por qué? Porque éramos privados de toda ayuda por nuestra naturaleza privada. Nosotros logramos, ustedes ven ahí una maquinaria y comenzamos una remoción de tierra para que en el año 2009, luego de haber tenido una crisis muy grande de la cual vamos a hablar más adelante, y luego de haber logrado que se convencer a la junta directiva o tomar la decisión con la junta directiva y con el patrono de hipotecar los terrenos del hospital para poder salvar esta institución que estaba a punto de ser liquidada. Este es el hospital que ya en el año 2015 nosotros les presentamos a nuestros trabajadores y a nuestra comunidad. Un hospital en el que ustedes ven, o sea, ese bloque que veíamos un poco triste, es este bloque de mano izquierda, y ven un puente que se comunica con los otros bloques, con los otros edificios que fuimos construyendo. Pero para eso tuvimos que hacer un gran esfuerzo. La gente tuvo que creer, la Junta tuvo que poner en riesgo el patrimonio de la institución, hipotecándolo ante los bancos porque no teníamos ayuda del Estado. A este hospital no le regalaban, no le regaló plata nunca el Estado. Nosotros en la época que nació en el hospital, en el año de 1886, existía mucha filantropía y habían donaciones de casas, de propiedades, de terrenos que el hospital fue vendiendo a lo largo de los años porque era el único hospital que tenía todas las especialidades para seguir prestando el servicio a la comunidad del departamento de Nariño. El gobierno daba unos aportes insuficientes y el hospital fue acabando, vendiendo sus propiedades para poder cumplir con esta misión tan noble que le había sido encomendada. Luego tenemos una panorámica. Nos pasamos. Bien. Luego tenemos, este es el hospital con sus 3 bloques grandes. Tenemos el hospital de la izquierda, que era el antiguo, este es el segundo bloque, el de la derecha, y el hospital administrativo acá. Cuando esto pasó, ¿por qué me gusta presentar esta panorámica? Porque es que cuando esto sucedió, yo les digo que el día que les entregamos a los trabajadores un hospital en estas condiciones, los trabajadores también se pusieron bonitos. Los hospitales también llenaron su alma, su mente y su espíritu de esperanza, de sueños, de realidades. Y así como conjuga tan lindo este cielo azul con estos colores vibrantes de vida del hospital, asimismo los pacientes acudieron con mayor alegría, los trabajadores prestaron el servicio con mayor alegría, se sentían orgullosos de trabajar en una institución que había hecho un gran esfuerzo para transformarles la realidad. La decisión más fácil era liquidarlo, la más cómoda, pero quitarle un hospital de 130 años de existencia en esa época a una comunidad que es la dueña de este hospital, a la Iglesia Católica, que es el patrono y el que gobierna este hospital y que tiene esa responsabilidad social con una comunidad, no era lo correcto. Y entonces tomamos la decisión de seguir luchando y de transformar, ya les digo, con créditos bancarios y presentarle a la comunidad el hospital que se merece y a los trabajadores el hospital que se merece. ¿Y por qué es importante esto? No por la gestión que ha sido realizada, en este caso por una gerencia médica, no, o una gerencia de mujer, sino porque el 80% de los trabajadores de este hospital, 75% exactamente, son mujeres y muchas de ellas mujeres cabeza de familia. Esta es un área de atención al usuario. Antes los pacientes tenían que madrugar. En este hospital que está situado en las faldas del volcán Galeras, con un clima frío la mayoría de las veces, la temperatura promedio está entre 14 y 17 grados centígrados, madrugaban por las mañanas porque los buses de las regiones, de los municipios llegaban a la madrugada y con sus cobijitas, con un termito, los que tenían como de agua de panela, a esperar a que se abra el hospital para poder tomar turno
turnos para ser atendidos. Hoy tenemos aquí a la mano derecha, donde dice Fundación Hospital San Pedro, tenemos un área hermosísima donde caben 200 usuarios sentados cómodamente, protegidos del sol, de la lluvia, de las del frío de la intemperie, con 14 cubículos de pantalla electrónica en donde son llamados electrónicamente, pueden acceder a su cita. Y en el lado de la izquierda que ustedes ven acá está una cafetería que atiende a los usuarios y a los trabajadores. Esta es una panorámica del hospital donde vemos ya cómo quedó el hospital. Finalmente, las tres grandes bloques y al fondo un bloque que es el bloque de relaciones universitarias, porque tenemos relaciones con todas las universidades de la región, y lo que ustedes ven con el techo grande es lo que les acabamos de presentar del bloque de atención al usuario. Preceptos del legado. Los preceptos del legado dicen: se creará un hospital de caridad para los pobres. Nosotros logramos hacer el entendimiento de que caridad es amor, es darles a los demás lo que queremos que nos den a nosotros. Luego tenemos un patronato ejercido por el obispo de la diócesis de Pasto. Esto no solamente genera buen gobierno y transparencia, sino que al ser una institución de la Iglesia, cuando estábamos en esta época de crisis, les preguntábamos a los trabajadores, bueno, ¿y ustedes qué sienten cuando con un hospital que es eminentemente católico, un hospital cuyo el máximo líder es el obispo de la ciudad de Pasto? Y la gente, la comunidad nos decía, sentimos que nos preguntan con respeto, o sea, respetan esta institución. Y la respetan, ¿por qué? Porque es una institución en la cual pueden haber habido buenos o malos gobiernos, pero siempre ha habido transparencia. Nunca se ha oído que hayan habido malos manejos en esta institución. Luego sí dicen que en la prestación del servicio debe estar siempre la comunidad de las hermanas vicentinas. Es una cosa que el hospital tiene que cumplir a perpetuidad y lo ha venido cumpliendo a perpetuidad. Y cuando les hicimos una encuesta a los trabajadores y a los usuarios qué significaba la presencia de una comunidad de hermanas religiosas, nos dijeron, sentimos humanización. Y entonces ese es uno de los principios, y la humanización es transversal a toda la prestación del servicio en el hospital. Que el hospital siempre tendrá una capilla, un capellán y una botica. Esto es espiritualidad. Este es un hospital católico que promulga la espiritualidad de sus trabajadores, por supuesto promulga los principios de la fe católica, de la Iglesia católica, y somos coherentes entre nuestro pensamiento, entre nuestro sentimiento, entre nuestro vocabulario y nuestro actuar, nuestro decir. ¿Qué tanto superamos nosotros como hospital? Superamos un riesgo de liquidación por 3 veces. Cuando el hospital estaba a punto de desaparecer, bueno, nosotros decíamos la decisión más fácil era liquidarlo, indudablemente. No había plata, nadie nos prestaba, teníamos relaciones de conflicto entre los trabajadores, organismos, sindicatos muy beligerantes, retrasos en los pagos a los trabajadores que nos generaron que muchas de ellas se acercaran a decirme, doctora, me sacan, voy a perder la casa que estoy pagando porque no tengo con qué pagar las cuotas, tengo atrasos, tengo que retirar a mis hijos del colegio, de la universidad, y efectivamente todo esto se dio. Y esa angustia nuestra para saber que no les podíamos cumplir por esta situación tan caótica que se creó, no por un mal gobierno, sino por la transición, no sé si ustedes conocen, cuando se implementó la ley 100, hasta antes de la ley 100, este hospital fue tratado como si fuera un hospital público, es decir, le enviaban unos recursos y con esos recursos alcanzaba a funcionar. Y lo que faltaba, pues el hospital iba vendiendo sus propiedades para poder seguir prestando el servicio. El momento que aparece la ley 100 y dice tienen que funcionar como empresa, se presenta toda esta crisis que nosotros vemos aquí. Había una inequidad tan grande en el hospital porque se generaba estas pugnas dentro de la organización, porque habían trabajadores que tenían la cobija de una convención colectiva, una contratación laboral que les permitía una remuneración con 15% más
de los otros trabajadores que eran contratados por cooperativa, que no tenían estabilidad laboral, que no tenían derecho a vacaciones, que no tenían derecho a enfermarse. Cuando se enfermaban tenían que ellos dejar provisionado un reemplazo y pagarlo con sus propios recursos, o la cooperativa les descontaba esos recursos para pagar. Esta inequidad pues no permitía que haya un buen ambiente laboral, y con un ambiente laboral de esa magnitud no se podía conseguir en ningún momento pensar que nosotros íbamos a lograr un buen trabajo dentro de la institución. La infraestructura era obsoleta, como vieron ustedes en ese hospital, que solo se lo presentamos por fuera, pero por dentro era exactamente igual. Era tanto el pensamiento de pobreza y el sentimiento de pobreza que, como las dotaciones tiene que darlas el patrono, pues nosotros no teníamos cómo darles esas dotaciones en esa época, y entonces los trabajadores, las enfermeras y las auxiliares de enfermería, las sábanas eran casi que transparentes, parecían un velo de lo viejitas, rompían esas sábanas, se las colgaban aquí como un delantal para proteger ese uniforme y que les pudiera durar pues más días en buenas condiciones. Esto pues se protegía el uniforme, pero indudablemente el mensaje que mandábamos era de una pobreza absoluta. Entonces, un paciente que llega a una institución empobrecido por su enfermedad, porque la pobreza no solamente es falta de recursos, tal vez eso es lo menos importante dentro de la pobreza, es falta de esperanzas, de sueños. Cuando llega un usuario, cuando llega un paciente, llega enfermo y llega pobre en salud. Entonces, esa pobreza era magnificada ante una pobreza material que se evidenciaba en el hospital. Teníamos una infraestructura que no cumplía con las normas, teníamos baterías de baños con puertas metálicas oxidadas, con gradillas pues que no brindaban seguridad porque los baños fueron construidos posteriormente. Estamos hablando de una institución, de una infraestructura que fue construida en el año de 1950, es decir, absolutamente obsoleta, y nunca hubo recursos suficientes para poder ir al avance de las tecnologías. Ya en el año de 1976 aparece el primer hospital público, y entonces comienza a donarnos, cuando a ellos el gobierno les daba nueva tecnología, comienzan a donarnos los equipos viejos de rayos X, y el hospital lo recibía. Y entonces fuimos rezagándonos nosotros en nuestra construcción, pero todo, en nuestra actualización tecnológica también, pero todo eso lo fuimos superando al cabo de los años. Superamos la mala imagen institucional, una mala imagen crediticia entre bancos y proveedores, y un alto índice de liquidez con estos pagos atrasados que generaron tantos problemas a nuestros trabajadores. ¿Qué logramos? Juntos con los trabajadores. Una organización con reconocimiento regional y nacional, tanto en instituciones públicas como privadas. Porque cuando nos prestaron estos recursos, el gobierno tuvo que servir como de fiador, de aval para esto, porque pues la imagen del hospital no era buena, a pesar de que habíamos hipotecado los terrenos. Pero fuimos la primera institución en Colombia en obtener esos créditos, tuvimos tal manejo que luego fuimos un ejemplo para que otras instituciones en Colombia lo pudieran obtener. Dejamos todos los trabajadores contratados ya con contratos laborales, y les dijimos a los trabajadores: no busquen aquí una opción laboral, busquen un proyecto de vida, escriban en un papel cuáles son sus sueños, y juntos lo vamos a conseguir, ustedes con su trabajo y nosotros preservando esta institución. No teníamos pues para crear oficinas de marketing en esa época, los recursos no alcanzaban porque apenas estábamos tratando de actualizar tecnológicamente todos los equipos que eran determinantes en la prestación del servicio. Entonces no alcanzábamos nosotros a crear oficinas administrativas que nos permitieran tener un mercadeo. El mercadeo lo hacía cada uno de los trabajadores, compartiendo sueños, compartiendo alegrías, orgullosos de trabajar en una institución que se había embellecido en su infraestructura, que había embellecido el pensamiento y la capacidad de sueños, y los trabajadores valoraron, y la comunidad de Pasto y de Nariño valoró mucho ese esfuerzo que hizo la institución, con el liderazgo de la iglesia, con el liderazgo de la junta directiva, con el liderazgo de sugerencia y con el trabajo de todos para poder seguir funcionando y seguir estando siendo parte de la historia de esta hermosísima región.
los trabajadores tienen una buena escala salarial y tienen estabilidad laboral para seguir proyectando futuro. Tenemos una excelente imagen crediticia. Reposicionamos la imagen del hospital en el nivel local, regional y nacional, negociamos con los trabajadores la convención colectiva, es decir, ellos también se metieron la mano al bolsillo para lograr que esta institución sobreviva. Terminamos el trato con cooperativas, que ese fue un gran daño que se le hizo para que potencializó esa inequidad tan dura que tuvimos que vivir, y fuimos vinculándolos paulatinamente y nivelamos ese 15% con un gran esfuerzo económico y administrativo para que todos los trabajadores tuvieran una misma escala salarial. Pero lo más importante de todo el trabajo es que potenciamos el activo más valioso, que es el capital humano, a través de un liderazgo humanamente efectivo. Cuando nosotros lo vemos así en frase, nosotros decimos, bueno, sí, ¿qué es un liderazgo humanamente? Es conocer la parte humana de nuestros trabajadores, hacerlo parte de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento, y pensar que estos trabajadores tenían que luchar y tenemos que lograr que sientan esta institución como parte de su vida, que sientan esta institución como parte de su corazón, que sientan que todo lo que en esta institución puede suceder en su casa, que ayuden a cuidar los recursos porque los recursos son escasos, que ayuden a preservar todo lo que hemos conseguido para que nosotros les alcancemos a cumplir esos sueños. Y los trabajadores así lo hicieron. Así sintieron este hospital y así se empoderaron de este hospital. ¿El éxito es una suerte? No, es el resultado de la disciplina. Es la consecuencia de un liderazgo compartido y es este liderazgo soportado en el bienestar. Había que brindarles unas condiciones adecuadas para que los trabajadores también pudieran dar lo mejor de sí. Nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Cómo les podíamos pedir a los trabajadores que den amor, que den consideración, que den compasión, si ellos estaban teniendo una crisis terrible, si sus hijos no tenían con qué comer porque el hospital no les estaba pudiendo cumplir con sus expectativas de trabajo, si el hospital tenía a puertas la palabra liquidación, si veían su futuro en juego? ¿Cómo podíamos exigirles esto? No podíamos. Entonces, el esfuerzo que el hospital hizo para hipotecar durante 10 años a la institución, finalmente eso se pagó y la institución hoy ya no tiene hipotecas, la institución está liberada y volvió a ser parte de cada uno de los pastusos, y el patronato ejercido con todo el liderazgo y con toda la libertad por la Iglesia Católica, por el obispo de Pasto. Es soportado en el bienestar, en el bien sentir y en el bien tener, en la transformación del pensamiento. Lo único que transforma el comportamiento es el conocimiento. El mundo puede tener las mismas vicisitudes, la realidad puede tener los mismos problemas, pero definitivamente la forma como nosotros, como mujeres, enfocamos los problemas y vemos el mundo es lo único que transforma. Y estamos llamadas a transformar el pensamiento de cada uno de los seres que están en contacto con nosotros. La Madre Teresa de Calcuta decía, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Esos círculos de acción, esos círculos de competencia, esos círculos de influencia en los cuales nosotros podemos definitivamente transformarlos. Si nosotros nos dedicamos a mirar lo que hace el uno y el otro y a ser jueces de todos los demás, no tenemos tiempo para amar a la gente. Y la gente responde de acuerdo a lo que recibe. Si nosotros les damos amor, pues es amor el que recibimos. Si nosotros les damos ternura, es ternura la que recibimos. Y si nosotros los hacemos conocedores de nuestro esfuerzo, pues ellos van a valorar ese esfuerzo que nosotros estamos realizando. Pero indudablemente necesitamos ir mejorando nuestro nivel de pensamiento. Y para eso viene esta lucha en esas dos vías, en esos dos caminos. Las mujeres que están en los grandes cargos, en las posiciones de liderazgo a nivel mundial, en estas instituciones que se han unido para hacer tangible y visible el papel de las mujeres, ellas tienen que seguir luchando y haciéndolo visible para que estas inequidades de no tener acceso todavía, en muchos casos, ni siquiera a la educación primaria, se vayan nivelando, se vayan superando.
plano, pero nosotros con nuestro nivel de pensamiento, con nuestro nivel de empoderamiento, con nuestro cambio de pensamiento de ver siempre lo positivo en la vida, de ver todo como una oportunidad, de verlo, de ver no barreras, sino restricciones, restricciones que van a ser superadas, fácilmente superadas, vamos a lograr ser mucho más rápidas en este camino que estamos buscando. Este nuevo nivel de pensamiento nos ilumina, nos hace tener nuevas ideas, ideas disruptivas que indudablemente marcan la diferencia en la toma de decisiones. Siempre sembrando esperanza, siempre con amor, siempre con ilusión. Restricciones, no barreras. Alegría y llanto con acción, no dedicarnos a llorar o a gozar sin actuar, siempre actuando. Y darle libertad a nuestras emociones. Tenemos el derecho, y esa es una ventaja nuestra porque siempre se nos ha permitido expresar nuestros sentimientos. Eso tiene un gran valor. Tener retos con nosotras mismas, siempre, y tener éxito y reconocimiento interno para servir a una mejor sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Siendo incluyentes por principio. Rodearnos siempre de seres humanos buenos, y si nosotros a estos seres humanos buenos les enseñamos a saquear lo mejor que ellos tienen, pues siempre vamos a estar rodeados de ellos. A compartir con personas positivas, y es el mensaje que el Papa Francisco también nos da. Dice, promover ese pensamiento y sentimiento de la mujer, promoverlo con positivismo, porque también nos estigmatizan a nosotros, también nos victimizan a largo, pues pobrecitas las mujeres que no han tenido ese protagonismo. No, nosotros no somos pobrecitas, nosotros somos seres humanos valiosísimos, que tenemos un cerebro con múltiples intercomunicaciones que nos permiten visualizar la panorámica global de lo que sucede en una región, en una familia, en una comunidad, que nos permite unir mente, corazón y razón de una manera rapidísima y actuar con esa misma rapidez, y ese actuar es impactante. Produce muchísimo más impacto cuando uno toca las fibras sensibles del corazón y del ser humano. Aprender, desaprender, coaprender. Todos los días son enseñanzas, todos los días todos nos enseñan muchas de las cosas que debemos hacer todo el tiempo. Reconocer que somos seres humanos racionales, emocionales, y por lo tanto que nos equivocamos. Debemos aprender a caernos y a levantarnos, y volver a aprender y volver a desaprender y volver a coaprender todos los días, todo el tiempo. Este punto numeral 6 y numeral 4 no está repetido porque fue una equivocación, está repetido porque cada una de las actividades debería estar repetido por eso. Aprender, desaprender, coaprender, levantarnos y seguir adelante. Y hablar siempre con la verdad. Esa es la transversal más importante. Un idioma claro, transparente, en donde tengamos la valentía de reconocer los errores y en donde tengamos la valentía de reconocer nuestras debilidades. En donde digamos, tengo un poco de inquietud, un poco de susto para tomar esta decisión, o tal vez voy a lanzar esta idea que a lo mejor no va a caer tan bien porque están hablando tanto de tecnología, de frases de cajón, de frases absolutamente técnicas, que a lo mejor si yo salgo con un pensamiento de amor y de sentimiento, no sé si va a ser bien acogido, no. Esas son las ideas disruptivas que la mujer le pone a una estrategia de liderazgo humanamente efectivo, liderazgo que triunfa. Ese es el liderazgo que está llamado a triunfar. Preservar lo conseguido para alcanzar lo soñado. El momento que yo lancé esta frase ha sido mi paradigma de vida. Preservar siempre lo conseguido, porque lo conseguido me ha ayudado a estar en donde hoy estoy. Ha ayudado a que esa institución que lideré en su momento esté en donde ahora está, y a que esas mujeres hayan transformado su vida. Qué agradable es cuando hoy, 5 años después de haber renunciado al hospital porque alcancé mi pensión de jubilación, reciba llamadas en un día cualquiera, un día de Navidad, el día del médico, el día de la mujer, el día de la madre, o un día cualquiera, de hombres y mujeres, en donde me dicen, gracias porque usted nos ayudó a transformar la vida. Hoy mis hijos se graduaron, hoy terminé de pagar mi casa, hoy terminé de pagar la última cuota de una finca. Como esas mujeres que en un momento dado, y esos hombres también, que en un momento dado vieron a punto de perderse todos sus sueños y sus esperanzas, hoy proyectaron un futuro, nos ayudaron con su trabajo hermosísimo a luchar y a tener lo que hoy tenemos.
Gracias a todos por permitirme compartir este sueño, un sueño hecho realidad.